Año 1940. En tan solo 6 semanas, Francia, una de las grandes potencias militares de Europa, fue derrotada por la maquinaria nazi de Adolf Hitler. ¿Cómo llegó a ser esto posible? ¿Acaso Francia era realmente tan débil? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Para responder estas preguntas, debemos analizar las múltiples capas de este colapso, desde las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los errores estratégicos, las divisiones internas y las tácticas brillantes de la Alemania nazi. Prepárate para un recorrido por los eventos que llevaron a Francia a convertirse en el primer gran trofeo de Hitler en Europa Occidental. Para entender la caída de Francia ante Hitler, es imprescindible remontarnos a los devastadores efectos de la Primera Guerra Mundial. Aunque Francia fue una de las vencedoras en 1918, pagó un precio altísimo. Más de 1 millón de soldados muertos y otro millón gravemente heridos. El impacto no fue solo demográfico, sino psicológico y económico. Un país traumatizado. Las trincheras dejaron cicatrices profundas en la población. La frase «nunca más» se convirtió en un mantra nacional, reflejando un rechazo colectivo hacia cualquier conflicto armado. Gran parte del norte industrial de Francia quedó en ruinas. La reconstrucción fue lenta, y los costos de la guerra dejaron una deuda nacional inmensa. A pesar de las reparaciones exigidas a Alemania en el Tratado de Versalles, Francia no logró recuperarse completamente. Aunque el tratado prohibía a Alemania mantener un ejército poderoso, los franceses nunca confiaron plenamente en su cumplimiento. Este temor llevó a una estrategia defensiva basada en la construcción de la famosa Línea Maginot. La Línea Maginot, símbolo de la estrategia francesa, refleja el pensamiento militar de la época. Protegerse detrás de una fortificación impenetrable y evitar combates en campo abierto. Pero esta decisión fue tanto un alivio psicológico como un error estratégico, ya que ignoraba cómo la guerra había cambiado tras 1918. Mientras Alemania se rearmaba bajo Hitler, Francia enfrentaba una crisis política interna. Los años 30 fueron una década de inestabilidad, marcada por cambios frecuentes de gobierno, protestas sociales y la amenaza de movimientos extremistas. Francia estaba gobernada por coaliciones frágiles, incapaces de tomar decisiones rápidas o firmes. La derecha conservadora temía el comunismo, mientras que la izquierda desconfiaba del militarismo y el autoritarismo. Este enfrentamiento paralizó al gobierno. El ascenso de movimientos extremos, inspirados por el fascismo italiano y el nazismo alemán, grupos de ultraderecha como los Croix de Feu ganaron fuerza en Francia. Al mismo tiempo, el Partido Comunista francés se convertía en un actor político poderoso. La crisis económica global de 1929 golpeó duramente a Francia, aumentando el desempleo y generando un clima de descontento social. En lugar de unirse frente a la amenaza nazi, el país estaba polarizado. Esta división interna debilitó la capacidad de Francia para responder de manera efectiva al desafío de Hitler. Mientras tanto, Alemania aprovechaba su unidad bajo un liderazgo totalitario para avanzar sin obstáculos. La derrota de Francia en 1940 no puede entenderse sin analizar sus fallos militares y estratégicos. Aunque Francia poseía uno de los ejércitos más grandes del mundo, cometió errores que la dejaron vulnerable frente a las tácticas innovadoras de la Wehrmacht. Francia invirtió enormes recursos en esta fortificación a lo largo de su frontera con Alemania, pero ignoró su flanco en Bélgica. Cuando los nazis invadieron, simplemente rodearon la línea Maginot, convirtiéndola en inútil. Aunque numeroso, el ejército francés estaba equipado con tecnología obsoleta y liderado por generales que seguían estrategias de la Primera Guerra Mundial. Frente al Blitzkrieg, una táctica de guerra relámpago que combinaba tanques, aviones y tropas móviles, los franceses quedaron desbordados. A pesar de su alianza con Reino Unido,
Las fuerzas británicas y francesas no lograron coordinarse efectivamente durante la invasión alemana. Esto debilitó aún más la defensa de Francia. En contraste, Alemania había modernizado su ejército, aprendiendo de los errores de la Primera Guerra Mundial. La rapidez y eficacia del Blitzkrieg no solo sorprendieron a Francia, sino al mundo entero. Adolf Hitler aprovechó magistralmente las debilidades de Francia, tanto internas como externas. Pero su éxito no fue solo cuestión de suerte, también fue el resultado de una planificación estratégica brillante. Desde su llegada al poder en 1933, Hitler violó abiertamente el Tratado de Versalles, reconstruyendo el ejército alemán y remilitarizando Renania en 1936. Francia, aunque alarmada, no tomó medidas decisivas para detenerlo. Tanto Francia como Reino Unido adoptaron una postura de apaciguamiento frente a Hitler, cediendo ante sus demandas con la esperanza de evitar la guerra. Ejemplos de esto incluyen la anexión de Austria y los acuerdos de Múnich, que permitieron a Alemania ocupar los Sudetes en 1938. Aunque Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia en 1939, adoptaron una postura defensiva conocida como la Guerra de Mentira. Este período de inactividad permitió a Hitler preparar su ataque contra Francia. El ataque alemán a Francia en mayo de 1940 fue rápido y devastador. En solo 6 semanas, las fuerzas nazis ocuparon París, obligando al gobierno francés a firmar un armisticio. Pero ¿cómo se desarrollaron estos eventos? Hitler utilizó Bélgica como puerta de entrada para atacar Francia, sorprendiendo a las fuerzas aliadas. Las tropas francesas y británicas, que esperaban un ataque frontal, quedaron atrapadas. La velocidad del avance alemán dejó a las fuerzas francesas sin tiempo para reorganizarse. Mientras tanto, el pánico se extendió entre la población civil, generando un éxodo masivo conocido como la Ruta del Éxodo. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania, dividiendo el país en dos, la Francia ocupada y el régimen colaboracionista de Vichy. La caída de Francia en 1940 no fue solo el resultado de la fuerza alemana, sino de décadas de errores políticos, sociales y militares. Este episodio nos recuerda la importancia de la preparación, la unidad y la capacidad de adaptación frente a amenazas cambiantes. Francia pagó un precio altísimo por su inacción y divisiones internas, pero su historia también nos enseña que incluso las derrotas más grandes pueden contener lecciones valiosas para el futuro. Ahora te pregunto, ¿crees que Francia pudo haber evitado este desenlace? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los eventos más impactantes de la historia, suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.